Mi nombre es Wyatt Langston, soy un bombero experimentado, y he pasado los últimos 23 años enfrentando incendios en los bosques de California. Lo que voy a relatar aquí no es sencillo de describir, ni fácil de creer. No soy escritor, ni orador. Solo soy una persona común que vivió una experiencia extraordinaria. Hace 2 años, durante un viaje de vacaciones a Colorado, viví algo que transformó mi vida de una manera que nunca podría prever. Ese día, mi corazón dejó de latir durante 9 minutos. Durante ese periodo, vi y sentí cosas que jamás podré olvidar. Es sobre esa experiencia, y lo que reveló sobre el mundo en que vivimos, que quiero compartir contigo ahora. Durante más de 2 décadas, mi vida estuvo marcada por sirenas, humo y el calor implacable de los incendios forestales en California. Cada llamado era una lucha contra algo que parecía más grande que nosotros. Una fuerza de la naturaleza que no podía ser controlada, solo enfrentada con coraje y determinación. No había garantías. A veces vencíamos. Otras nos veíamos obligados a retroceder, dejando atrás la marca de la destrucción. Wyatt, te vas a agotar si sigues así, Caleb Saunders, mi mejor amigo y compañero de equipo, solía decir. Él conocía las batallas que librábamos fuera del campo de fuego también. El trauma, el cansancio, la creciente distancia entre Serena y yo. Alguien tiene que hacerlo, Caleb, le respondía, más por hábito que por convicción. En el fondo, sabía que me estaba perdiendo. Mi fe, algo que antes era el fundamento de mi vida, parecía ahora un eco distante. Cuando comencé como bombero, creía que Dios estaba a mi lado en cada rescate, en cada combate. Pero los años de pérdidas, vidas, que no pudimos salvar, colegas que nunca volvieron, comenzaron a apagar esa llama. Esa primavera, Serena insistió en que tomáramos vacaciones. ¿Necesitas un descanso, Wyatt? Nosotros necesitamos un descanso. La verdad es que sabía que tenía razón. Nuestras conversaciones se habían convertido en discusiones. El espacio entre nosotros parecía crecer cada día. Fue así como, de mala gana, terminé accediendo al viaje a Aspen, Colorado. La ciudad era todo lo que California no era en ese momento. Pacífica, verde, serena. Las montañas cubiertas de nieve, a lo lejos parecían intactas, casi sagradas. Es hermoso, ¿verdad? Serena preguntó mientras conducíamos hacia la cabaña que alquilamos. Tenía una sonrisa que no veía desde hacía meses. Sí, es hermoso, respondí, sin la energía que el momento merecía. Las primeras 48 horas fueron tranquilas. Caminamos por senderos, comimos en pequeños restaurantes e incluso tomamos fotos, algo que Serena siempre adoró y yo siempre odié. Pero había una inquietud en mí, sentía que algo estaba fuera de lugar, aunque no podía decir qué era. En la mañana del tercer día, todo cambió. Me desperté con un extraño peso en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi alma. No quería preocupar a Serena, así que me obligué a ignorarlo. Debe ser el aire enrarecido, pensé. Por la tarde, decidimos explorar un sendero cercano a la cabaña. El sol estaba alto, y los rayos danzaban a través de las hojas como si el mundo estuviera en paz. Pero dentro de mí, algo rugía. Durante la caminata, comencé a sudar frío. Mi corazón parecía trabajar el doble. ¿Estás bien?, Serena preguntó, tomándome del brazo. Solo necesito 1 minuto, respondí, apoyándome en una roca. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. De repente, sentí un dolor tan intenso que me dejó sin aliento. Mi cuerpo cedió antes de que pudiera entender qué estaba ocurriendo. Lo último que oí fue el grito de Serena, resonando como una sirena. Antes de que el mundo se desvaneciera, mi conciencia desapareció en un instante. Pero lo que vino a continuación no era el vacío que esperaba, no era oscuridad, no era silencio, era luz, una luz tan intensa y viva que no lastimaba, sino que me envolvía con una paz tan profunda que parecía disolver todo el dolor, miedo y peso que cargaba. Estaba por encima de mí mismo. Literalmente, vi a Serena, arrodillada a mi lado, gritando por ayuda, las manos presionando mi pecho como si intentara traerme de vuelta. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Por un momento, sentí ganas de tocarla, decirle que todo estaba bien, pero no había cuerpo para obedecer mi voluntad. Un grupo de excursionistas apareció corriendo. Uno de ellos, un hombre corpulento con una enorme mochila,
Comenzó a hacer compresiones torácicas mientras otros llamaban al servicio de emergencias. «¡Está sin pulso!», oí a alguien gritar. La escena parecía un teatro del que yo era solo un espectador. Y, curiosamente, no estaba asustado. Desde donde estaba, solo había serenidad. El sonido de la respiración entrecortada de Serena y los gritos de los excursionistas empezaron a desvanecerse. Era como si una música suave y casi imperceptible llenara el espacio a mi alrededor. La luz que me envolvía parecía pulsar, invitándome a algo más allá. Comencé a moverme, o al menos sentí que estaba siendo conducido. Miré hacia abajo una última vez y vi al hombre corpulento hablando con Serena. «No puedo hacerlo», dijo, levantando las manos exhausto. El tiempo parecía congelarse en ese momento, pero sabía que no era mi fin. «Wyatt», una voz habló, no con palabras, sino dentro de mí. Era una voz amable, pero con un peso que exigía atención. Algo más grande me estaba llamando. El movimiento continuó. La luz se hizo más intensa, pero no deslumbrante. Estaba siendo elevado, como si atravesara capas invisibles de realidad. Cada capa parecía contener una nueva comprensión. En la primera, vi destellos de mi vida, momentos de alegría, dolor y fracaso. Recordé el primer incendio que combatí, el nacimiento de mi hijo, la última vez que Serena y yo reímos juntos como antes. Pero había más. Cada imagen traía una verdad que nunca había percibido, cómo mis acciones afectaban el mundo a mi alrededor, cómo mi desconexión con Dios había dejado marcas en mí y en otros. «Estoy listo», pensé. Pero la luz parecía responder. «Sí, lo estás». De repente, atravesé otra capa y la paz que sentía se convirtió en algo mayor. Era como si estuviera más cerca de la esencia de la propia existencia, una presencia majestuosa, inmensa, pero al mismo tiempo profundamente personal, comenzó a formarse delante de mí. No era una figura visible aún, pero sabía que era él. «Estás en el comienzo, Wyatt», dijo la voz nuevamente, con una dulzura que perforaba el alma. Poco a poco, me di cuenta de que estaba en un espacio entre mundos, donde lo físico y lo eterno se encontraban. Todo tenía sentido, pero al mismo tiempo había mucho que aún no entendía. Sin embargo, la luz continuaba atrayéndome. De vuelta al sendero, oí un ruido distante, la sirena de una ambulancia. Mi visión de mi cuerpo comenzó a desaparecer. Serena estaba aferrada a mí, los paramédicos ahora asumiendo las compresiones. Y luego, en un instante, fui completamente consumido por la luz. Fui envuelto por la luz, como si estuviera siendo llevado por una corriente invisible que me conducía a un destino desconocido. No había miedo. Cada movimiento me alejaba de lo que conocía como realidad, pero traía una sensación de pertenencia, como si finalmente estuviera volviendo a casa. Las primeras capas eran simples, casi familiares. Vi destellos de mi vida, como si estuviera hojeando las páginas de un álbum antiguo. Había momentos que recordaba bien: mi primer día como bombero, mi matrimonio con Serena, el nacimiento de mi hijo, Ethan. Pero luego comenzaron a surgir escenas que había olvidado o ignorado, decisiones que había tomado, palabras que había dicho, momentos pequeños que habían impactado a otras personas sin que lo supiera. Cada memoria venía con una revelación, como si las capas de mi alma estuvieran siendo descascaradas. Percibía cómo mis elecciones, grandes y pequeñas, habían moldeado mi vida y la de otros. Una de las visiones más claras fue de un incendio que combatí hace años. Salvé a una madre y 2 niños de una casa en llamas. En ese momento, aquello parecía solo parte de mi trabajo, pero ahora veía algo más profundo. Los niños crecieron y se convirtieron en adultos que ayudaron a transformar sus comunidades. De alguna manera, mi acción ese día tuvo un impacto que nunca podría imaginar. Entonces, las capas comenzaron a cambiar. Ya no se trataba solo de mi vida. Vi el mundo como un vasto tejido entrelazado, cada hilo representando una persona, una elección, una elección. Las conexiones eran infinitas, y lo que antes parecía pequeño, ahora se revelaba como parte de algo mucho mayor. De repente, sentí que me estaba acercando a algo inmenso. La luz a mi alrededor se volvió más intensa, pero también más cálida. Era como si estuviera entrando en el corazón de todo lo que existe, y fue entonces cuando lo vi. Jesús. No había duda en mi mente sobre quién era. No necesitó pronunciar una sola palabra para que yo comprendiera. Su presencia era majestuosa y al mismo tiempo personal, inmensa e íntima. Me miró, y en ese instante,
Todos mis errores y fracasos salieron a la superficie. Me sentí expuesto, pero no juzgado. El amor que emanaba de él era absoluto, tan puro que casi no pude soportarlo. «Wyatt», dijo, y mi nombre en su voz sonó como música. «Siempre tuviste un propósito, pero te perdiste en el camino». Sus palabras no eran acusatorias, sino llenas de compasión. Continuó: «Los incendios que combates son solo reflejos de algo mucho mayor. Hay una batalla en curso. Una que no puedes ver, pero que afecta a todo a tu alrededor. Te voy a mostrar». Con un gesto, abrió un panorama ante mí. Era como mirar al mundo físico y espiritual al mismo tiempo. Vi los incendios devastadores que había combatido, pero ahora percibía algo que nunca había visto: sombras moviéndose en las llamas. Eran figuras oscuras, deformes, que parecían alimentarse del caos. No iniciaban los incendios, pero influían en las decisiones humanas que permitían que sucedieran. «Estas fuerzas se alimentan de la desconexión con Dios», explicó Jesús. «Pero también hay puntos de luz. Mira». También hay puntos de luz. Mira. Puntos brillantes aparecieron en medio de la destrucción. Eran comunidades de fe, personas rezando, ayudándose unas a otras, resistiendo el caos. «La luz es más fuerte que la oscuridad, Wyatt», dijo. «Pero muchos no ven esto. Puedes elegir ser parte de la luz». Estaba atónito, pero al mismo tiempo, lleno de una comprensión que nunca había tenido antes. No se trataba solo de mí o de los incendios. Se trataba de algo mucho mayor. Se trataba de elección. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sintiéndome pequeño ante la inmensidad de la tarea. «Vive como ejemplo», respondió. «No necesitas ser perfecto, solo muestra lo que es la luz». Antes de que pudiera responder, comencé a sentir algo tirando de mí hacia atrás, como si estuviera siendo llevado de regreso. Lo miré una última vez, y él sonrió. «Aún no es tu hora. Aún no es tu hora. Aún no es tu hora». Y entonces, la luz comenzó a desaparecer. Cuando la luz a mi alrededor se desvaneció, me encontré en un lugar que era al mismo tiempo vasto y claustrofóbico. Parecía que el propio aire a mi alrededor pulsaba con energía. Y la visión ante mí era tan clara y detallada que parecía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra. Jesús todavía estaba conmigo. Pero ahora, él no hablaba, me mostraba. Vi paisajes familiares, bosques secos de California, campos quemados, casas reducidas a cenizas. Pero, a medida que mi visión se ajustaba, percibí una capa de realidad que nunca había visto antes. En medio de las llamas, había formas sombrías. No eran humanas, pero tampoco estaban completamente desprovistas de forma. Sus cuerpos parecían hechos de humo y sombras. Y sus movimientos eran fluidos, como si fueran parte del propio fuego. Estas criaturas no solo estaban presentes, estaban activamente alimentándose de las llamas, de la desesperación, del caos. Intenté desviar la mirada, pero no pude. La voz de Jesús resonó en mi mente. «Estos incendios son manifestaciones físicas de algo mucho mayor. Hay una batalla espiritual en curso, Wyatt, y afecta el mundo físico más de lo que puedes imaginar». Las palabras eran graves, pero no transmitían miedo. Eran una invitación a la comprensión. Observé mientras las criaturas sombrías se movían entre las llamas, influyendo en todo a su alrededor. No eran ellas las que iniciaban los incendios, pero vi cómo manipulaban situaciones, negligencia humana, codicia, decisiones egoístas. Vi una escena en la que alguien descartaba una colilla de cigarrillo en un bosque seco, y una criatura sombría parecía soplar sobre las brasas, inflamándola. Jesús continuó: «No tienen poder absoluto, pero prosperan donde hay desconexión con Dios». La apatía espiritual, la búsqueda de comodidad por encima de todo, la indiferencia al sufrimiento ajeno. Estas cosas crean las condiciones que permiten que estas fuerzas se manifiesten. Me quedé paralizado. Pasé décadas combatiendo incendios sin nunca imaginar que algo más allá de lo físico podía estar involucrado. Las criaturas parecían vibrar de energía cuando las personas entraban en pánico o caían en desesperación. Pero entonces, en medio de las llamas, vi algo diferente. Eran puntos de luz, pequeños pero brillantes, como estrellas en medio de la oscuridad. Me acerqué y las formas comenzaron a ganar claridad. Eran comunidades de personas rezando juntas, apoyándose unas a otras. Algunas de esas luces estaban en el fuego literal, donde los bomberos arriesgaban sus vidas para salvar lo que podían.
Jesús habló nuevamente. Estos son los puntos donde la fe genuina aún brilla, donde la oración, donde la unidad, las fuerzas oscuras son debilitadas. No pueden tocar a aquellos que permanecen en la luz. Vi una escena en la que un grupo de bomberos, incluido Caleb, enfrentaban un incendio devastador. Había algo diferente en ellos, una determinación que parecía trascender lo físico. Y luego vi a Caleb rezando en silencio antes de entrar en las llamas. Su fe parecía actuar como una barrera, impidiendo que las fuerzas oscuras se acercaran. Pero son pocos, continuó Jesús. Muchos prefieren confiar solo en sí mismos, en sus propias fuerzas y tecnologías. No entienden que eso no es suficiente. Las imágenes comenzaron a cambiar nuevamente. Vi un futuro posible, en el que los incendios se volvían más intensos, consumiendo no solo bosques, sino ciudades enteras. Las fuerzas oscuras crecían, alimentadas por la desconexión espiritual de la humanidad. Era un escenario apocalíptico, de destrucción completa, pero, en contraste, vi otro futuro. Era más difícil de visualizar, como un cuadro aún siendo pintado. En este, las comunidades se volvían hacia Dios. La fe se convertía en la base de sus vidas, y la luz de sus acciones debilitaba las fuerzas de las tinieblas. Los incendios no desaparecieron completamente, pero la devastación fue reducida, limitada. «Y tú tienes un papel, Wyatt», dijo Jesús, «pero tu misión no es salvar al mundo solo. Tu misión es ser un ejemplo, mostrar que la luz aún puede brillar, incluso en las mayores tinieblas». Quería preguntar más, entender más, pero antes de que pudiera, todo comenzó a desaparecer. La visión se fue disolviendo, y sentí como si estuviera siendo arrastrado de vuelta a mi cuerpo. La última cosa que escuché fue la voz de Jesús. «Recuerda, la elección es de ellos, pero el tiempo es corto». Cuando fui llevado de regreso a la luz inicial, una mezcla de emociones me envolvió. Sentí la paz y plenitud, pero también un peso en el corazón. Todo lo que había visto, las sombras, los puntos de luz, los futuros posibles, me dejaba con una sensación de urgencia. Jesús estaba delante de mí, nuevamente, pero esta vez su expresión era más seria, aunque aún amorosa. «El mundo ha llegado a un punto crítico», comenzó, y sus palabras resonaron como truenos calmos en mi alma. «La humanidad está desconectada de la fuente de vida. Se han perdido en distracciones, en sus propias ambiciones, olvidándose de mí. Es por eso que las tinieblas han prosperado». No podía hablar, solo escuchar, sintiendo cada palabra penetrar profundamente en mí. «Lo que viste en los incendios es solo una manifestación de algo mayor. Hay fuerzas espirituales en guerra. No pueden destruir por sí solas, pero influyen en el corazón humano. La codicia, el egoísmo, la apatía, estas cosas crean las condiciones para que el caos florezca». Jesús hizo una pausa y me miró, como esperando que absorbiera cada detalle. «Pero hay esperanza», continuó, con una ligereza en la voz que trajo consuelo. «La luz aún brilla, siempre hay aquellos que permanecen fieles, que resisten a las tinieblas. Son los puntos de luz que viste». Pensé en Caleb, mi mejor amigo, y en cómo siempre fue firme en la fe, incluso en medio de las adversidades. Pensé en las pequeñas comunidades de oración que vi en las visiones, resistiendo a la devastación espiritual y física. Era una esperanza, sí, pero parecía frágil ante la creciente oscuridad que también había presenciado. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, mi voz finalmente saliendo, aunque débil. Jesús se acercó, y el calor de su presencia parecía penetrar cada fibra de mi ser. «Debes vivir como un ejemplo, Wyatt. No necesitas ser perfecto, ni convencer a todos. Basta con mostrar lo que es la luz, el amor, la compasión, la fe verdadera. Son contagiosos. Tu vida puede tocar otras vidas, y así, la luz puede expandirse». Mis manos temblaban. La tarea parecía tan inmensa. Yo no era un predicador, no era alguien que hacía discursos o lideraba multitudes. Solo era un hombre común, un bombero que había dedicado la vida al trabajo físico, no espiritual. «Solo soy un hombre», admití, mi voz temblorosa. Jesús sonrió. No era una sonrisa de condescendencia, sino de profundo entendimiento. «Es de eso que yo necesito, Wyatt. Hombres y mujeres comunes. No son los títulos ni las posiciones lo que importa. Es el corazón dispuesto. Es el corazón dispuesto». Él extendió la mano, y aunque no pude tocarla, sentí una fuerza indescriptible llenándome. «Pero hay una elección»,
Continuó hablando, y su voz se tornó más firme. El mundo necesita tomar una decisión. Pueden seguir el camino actual, buscando solo sus propios deseos, o pueden volverse hacia mí. Pero el tiempo es limitado. Lo que viste no es un destino fijo, es una advertencia. Él entonces me mostró nuevamente los dos futuros. El primero era lo que ya había visto. Incendios consumiendo ciudades enteras. La humanidad sumida en caos y desesperación. Pero ahora los detalles estaban aún más nítidos. Vi cómo la indiferencia espiritual aumentaba, cómo la gente abandonaba completamente la fe, y cómo eso alimentaba a las tinieblas. El segundo futuro era diferente. Vi familias reuniéndose para orar, comunidades ayudándose, iglesias volviendo al propósito de adoración genuina. No era un mundo perfecto, pero era un mundo donde la luz prevalecía. La elección es de ellos, dijo Jesús, mirándome directamente a los ojos. Pero necesito que seas un testigo. No necesitas convencer a nadie, Wyatt. Solo vive de modo que los otros vean la luz a través de ti. Antes de que pudiera preguntar cualquier otra cosa, la luz a mi alrededor comenzó a disiparse. Sentí como si estuviera siendo arrastrado de regreso a la tierra. Recuerda, dijo, sus últimas palabras resonando en mi alma. Estaré contigo. Siempre. Y entonces, todo se apagó. La luz desapareció, y una oscuridad pesada tomó su lugar. Pero no duró mucho. De repente, mis sentidos comenzaron a regresar. Uno a uno, como si fueran restaurados lentamente. Primero, escuché el sonido de voces agitadas a mi alrededor. Luego sentí el peso de mi cuerpo y un dolor sordo en el pecho, como si algo estuviera presionando mi corazón. Cuando abrí los ojos, todo parecía borroso. Un rostro conocido apareció sobre mí. Era Serena, sus lágrimas aún corriendo mientras sostenía mi mano con tanta fuerza que parecía temer que yo desapareciera nuevamente. Wyatt, ¿estás aquí? Por favor, habla conmigo, dijo, su voz quebrada por la desesperación. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Solo conseguí un leve murmullo. Serena soltó un grito ahogado, una mezcla de alivio y choque. Fue entonces cuando noté a los paramédicos a mi alrededor. Uno de ellos, un hombre robusto con ojos cansados, puso la mano en mi hombro. Bienvenido de vuelta, dijo. ¿Nos diste un buen susto? Fueron 9 minutos, amigo. 9 minutos. Esas palabras resonaron en mi mente mientras intentaba procesar todo lo que había ocurrido. 9 minutos muerto, pero lo que viví parecía haber durado una eternidad. Me pusieron en una camilla y me llevaron a la ambulancia. Serena no se apartó de mi lado ni por un segundo, su mano agarrando la mía como si su vida dependiera de ello. En el camino al hospital, flashes de lo que había visto comenzaron a surgir en mi mente. Las sombras, los puntos de luz, la voz de Jesús. Todo era tan claro y tan real que parecía imposible ignorar. Llegando al hospital, fui recibido por un equipo médico liderado por la doctora Emily Carrington, una cardióloga con ojos analíticos y una expresión seria. Mientras examinaba mi estado, noté su curiosidad profesional mezclarse con escepticismo. Tuviste mucha suerte, dijo ella, mientras revisaba mis exámenes. Tu corazón se detuvo por 9 minutos, pero por alguna razón, volviste sin daños aparentes. No tenemos cómo explicar esto, pero estamos contentos de que estés vivo. Quería decirle que no fue suerte, que había algo mucho mayor en juego, pero no podía encontrar las palabras. Mi mente aún se estaba ajustando a lo que había vivido. Serena estaba a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano, pero parecía estar en shock. Cuando la doctora salió de la sala, finalmente habló. ¿Qué pasó, Wyatt? Parecías muerto. Dijeron que estabas muerto. Dijeron que estabas muerto. La miré, y, por un momento, todo lo que quería era abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero sabía que necesitaba contar la verdad. Oh, Serena, comencé. Mi voz débil. Yo vi algo. No fue solo un paro cardíaco. Fui llevado a otro lugar. Ella frunció el ceño, visiblemente confundida. Ella frunció el ceño, visiblemente confundida. ¿Qué estás diciendo? Fue un sueño. No, respondí, con más firmeza de la que esperaba. Fue real. Vi a Jesús. Él me mostró cosas que nunca podría imaginar. Ella se quedó en silencio. Su expresión, una mezcla de incredulidad y preocupación. Wyatt, pasaste por algo traumático. Tal vez tu mente está tratando de procesarlo. Sabía que convencer a Serena sería difícil.
Ella era una mujer práctica, una fotógrafa que veía el mundo a través de lentes físicas, no espirituales, pero también sabía que no podía forzarla a creer, En los días siguientes, mientras aún estaba en el hospital, traté de explicar mi experiencia a la doctora Emily. Ella escuchó pacientemente, pero sus ojos traicionaban el escepticismo. Muchas personas relatan experiencias cercanas a la muerte, dijo ella. La ciencia aún no entiende completamente qué ocurre en el cerebro cuando el corazón se detiene. Tal vez fue una alucinación. No fue una alucinación, insistí. Era real, más real que esto aquí. Emily suspiró, anotando algo en el prontuario. Descansar es lo más importante ahora. Tu mente necesita tiempo para recuperarse. Por más que sus palabras fueran bien intencionadas, sentí que nadie realmente entendía lo que había vivido, excepto tal vez Caleb. Cuando fui dado de alta, Caleb fue uno de los primeros en visitarme. Entró en la habitación con una sonrisa en el rostro y una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Escuché que tuviste una experiencia que nadie puede explicar, dijo, sentándose a mi lado. Algo me dice que viste más que solo luz. Le conté todo, sin dejar ningún detalle fuera. Por primera vez, alguien escuchó con atención, sin juzgar o intentar explicar. Caleb asintió lentamente, su expresión una mezcla de reverencia y aceptación. Esto no es coincidencia, Wyatt, dijo. Dios te está llamando para algo mayor. Mientras sus palabras resonaban en mi mente, me di cuenta de que mi vida nunca más sería la misma. De regreso a casa, los días que siguieron fueron una mezcla de alivio y tensión. Serena estaba visiblemente feliz porque yo estuviera vivo, pero al mismo tiempo evitaba tocar el tema de la experiencia que intenté compartir con ella. Era como si hubiera decidido que ignorar aquello era más fácil que enfrentar la posibilidad de que algo sobrenatural hubiera ocurrido. En la primera noche, mientras cenábamos en silencio, finalmente tomé valor. Necesitamos hablar sobre lo que pasó, comencé, dejando los cubiertos a un lado. Ella suspiró, sin levantar los ojos del plato. Wyatt, pasaste por un momento traumático. Creo que es algo que deberíamos dejar atrás. No puedo simplemente dejarlo atrás. Lo que vi, lo que sentí, no fue solo un sueño o una alucinación. Finalmente me miró, sus ojos cargando una mezcla de preocupación y frustración. Casi mueres, Wyatt. Tu mente estaba en un estado extremo. ¿Por qué necesitas convertir esto en algo más grande? ¿No podemos solo agradecer que estás aquí conmigo? Quería gritar, insistir en que estaba equivocada, pero me contuve. Sabía que forzarla a creer no ayudaría. Serena, hablé suavemente. Vi cosas que cambiaron mi visión sobre todo, y eso me está cambiando. Solo quiero que me escuches, incluso si no crees. Ella dudó por un momento, pero terminó asintiendo con la cabeza. Está bien, te escucharé, pero no prometo que voy a entender. Le conté sobre las capas de realidad, sobre las fuerzas oscuras que alimentaban los incendios y sobre los puntos de luz. Cuando mencioné a Jesús, vi su expresión endurecerse, pero continué. Expliqué cómo él me había mostrado dos futuros posibles y la importancia de elecciones espirituales. Cuando terminé, el silencio entre nosotros era palpable. Serena estaba claramente procesando todo. Finalmente, suspiró y dijo: Yo no sé qué decir. Es mucho, Wyatt. No es que crea que estás mintiendo, pero parece imposible. Lo sé, admití, agarrando su mano. También pensé eso al principio, pero fue real. Lo siento en cada fibra de mi ser. Ella no respondió, pero permitió que yo sostuviera su mano. Era un pequeño paso, pero significativo. Mientras Serena luchaba por entender, volví al trabajo, donde el escepticismo también me aguardaba. Caleb era el único que sabía toda la historia, y siempre estaba a mi lado, apoyándome. Pero mis otros colegas empezaron a notar que algo había cambiado en mí. Langston, estás diferente, comentó uno de los chicos en la estación, mientras ajustaba el equipo. Más callado, más, no sé, pensativo. ¿Qué pasó? Dudé, no quería parecer fanático o perder su respeto. Solo algunas cosas que viví en el hospital, respondí, desviando, pero él insistió. Caleb dijo que tuviste una experiencia cercana a la muerte. ¿Es cierto? Caleb, que estaba a mi lado, intervino antes de que pudiera responder. Dejen en paz al hombre, Johnson, no entenderían. Johnson rió,
pero sin malicia. Entender o no, solo quiero saber si está apto para apagar incendios. Eso es lo que importa. Con el paso de los días, me di cuenta de que compartir mi experiencia sería más complicado de lo que imaginé. La mayoría de las personas veía el mundo de forma práctica y concreta, como Serena. Incluso Caleb, con toda su fe, me aconsejaba tener paciencia. Wyatt, dijo una vez, mientras tomábamos café en el descanso, las personas no van a creer de inmediato. No puedes esperar que comprendan algo tan profundo. Es necesario mostrar con acciones, no palabras. Esas palabras quedaron conmigo. Sabía que Caleb tenía razón. Mi papel no era convencer a nadie, sino vivir de un modo que las personas vieran algo diferente en mí. A pesar de ello, la lucha contra el escepticismo no era solo externa. Había momentos en que yo mismo dudaba. Por la noche, cuando todo quedaba en silencio, pensamientos comenzaban a atormentarme. ¿Y si todo esto fue realmente una alucinación? ¿Y si solo me estoy engañando? Pero siempre que esas dudas surgían, una paz inexplicable me invadía, como si alguien murmurara, confía en mí. Era un camino difícil, pero sabía que no estaba solo. Los días comenzaron a transformarse en semanas, y algo en mí seguía cambiando. No era un cambio visible o grandioso, sino algo interno, una especie de reordenamiento silencioso. Antes, siempre pensaba que la vida era una batalla constante. Incendios que apagar, problemas que resolver, personas que proteger. Ahora, había una nueva conciencia dentro de mí, una percepción de que no estaba en control absoluto de nada, y eso era liberador, de una manera que nunca había experimentado. Serena seguía observándome como si esperara que volviera a ser el Wyatt que ella conocía, pero sabía que nunca sucedería completamente. No porque no quisiera ser el esposo que ella amaba, sino porque mi visión del mundo había cambiado. Decidí que, en lugar de intentar convencer a Serena con palabras, dejaría que mis acciones hablaran. Una de las primeras cosas que hice fue retomar algo que no hacía desde hacía años. Rezar, al comienzo, fue extraño. Mis palabras eran simples, vacilantes, casi como las de un niño tratando de conversar con alguien que no ve desde hace mucho tiempo. Pero cada vez que rezaba, sentía una paz que me hacía querer continuar. Serena se dio cuenta, por supuesto. Una noche, mientras estaba sentado al borde de la cama, con la cabeza baja y las manos juntas, ella entró en la habitación en silencio y me observó por un momento antes de preguntar: ¿Estás rezando? Levanté los ojos hacia ella, sorprendido por su pregunta. Sí, respondí, sin disculparme. Ella cruzó los brazos, pero no de manera defensiva, parecía más curiosa que escéptica. ¿No hacías eso desde que Ethan era pequeño? ¿Por qué ahora? Vacilé antes de responder, queriendo elegir bien las palabras. Porque lo necesito, porque sé que no puedo lidiar con todo solo. Ella no dijo más nada esa noche, pero algo en su mirada parecía haber cambiado. Otro punto de transformación fue cómo comencé a interactuar con las personas a mi alrededor. En el trabajo, los colegas notaron que estaba más tranquilo, menos reactivo. Antes, solía ser el tipo que explotaba de ira cuando algo salía mal, pero ahora hacía un esfuerzo consciente por abordar todo con paciencia. Incluso, Caleb, que ya era mi amigo desde hacía mucho tiempo, notó la diferencia. «Pareces diferente», comentó un día, mientras arreglábamos los equipos en el camión. «No sé cómo explicarlo, pero es como si algo en ti estuviera más ligero». Me reí. Tal vez porque, finalmente, me di cuenta de que no necesito cargar el peso del mundo solo. Poco a poco, comencé a involucrarme más en la comunidad. Serena, siendo fotógrafa, tenía conexiones con eventos locales, y comencé a acompañarla en algunos de ellos. En uno de esos eventos, una feria benéfica organizada por una iglesia local, algo inesperado ocurrió. Mientras Serena fotografiaba, me quedé conversando con algunos residentes y terminamos hablando sobre los incendios recientes. «Es como si esos desastres nunca terminaran», dijo una mujer anciana, sacudiendo la cabeza. «A veces me pregunto si hay algo mayor ocurriendo». Casi me reí de la ironía. Casi me reí de la ironía. «Creo que hay más de lo que podemos ver», respondí. Ella me miró, intrigada. «¿De verdad crees en eso?» «Sí», respondí con convicción. «Sí. Pero también creo que la luz siempre vence, incluso en los momentos más oscuros». Esa conversación fue breve, pero parecía haber plantado una semilla. En las semanas siguientes,
comencé a notar que más personas me buscaban para hablar sobre sus preocupaciones, sus miedos, sus dudas. No era algo que buscara activamente, pero parecía que mi disposición para escuchar y compartir estaba abriendo puertas que nunca había imaginado. En casa, Serena comenzó a bajar sus defensas. Una noche, mientras veíamos un noticiero sobre incendios en otra parte del país, apagó la TV abruptamente y se giró hacia mí. ¿Crees que todo esto, los incendios, las cosas que están sucediendo en el mundo, tiene algo que ver con lo que viste? Respiré hondo antes de responder. Sí, Serena, creo que es parte de algo mayor, pero también creo que podemos marcar la diferencia, incluso si es pequeña. La elección está en nuestras manos. Ella permaneció en silencio por un largo tiempo, pero finalmente murmuró. Tal vez tienes razón. Fue un momento pequeño, pero para mí fue un gran avance. La transformación que comenzó en mí estaba comenzando a tocar a aquellos a mi alrededor, y sabía que esto era solo el comienzo. Mi vida estaba cambiando, y, de alguna manera, esto comenzó a afectar a las personas a mi alrededor. Serena, que antes parecía cerrada a la idea de que algo sobrenatural había ocurrido conmigo, ahora mostraba una curiosidad cautelosa. Caleb continuaba siendo un pilar de apoyo, mientras mis colegas de trabajo comenzaban a notar que estaba diferente. Pero, como aprendí rápidamente, no todo cambio positivo viene sin resistencia. Las primeras barreras comenzaron a surgir de maneras inesperadas. En la estación, la atmósfera siempre estaba cargada de camaradería y provocación. Pero después de que mi experiencia se convirtiera en un asunto de curiosidad, algunos colegas comenzaron a usar eso como motivo de broma. Oye, Langston, escuché que tuviste un encuentro con el jefe, allá arriba, dijo Johnson un día, mientras nos preparábamos para salir en un llamado. Se rió, y otros rieron junto. Forcé una sonrisa. ¿Algo así?, respondí, tratando de minimizar la conversación. Pero Caleb, que estaba a mi lado, no lo dejó pasar. Cuidado, Johnson. Tal vez necesites una reunión con él también un día. Las risas cesaron, pero la incomodidad permaneció. Johnson sacudió la cabeza y dijo, en un tono que parecía broma, pero tenía un toque de seriedad. Bueno, espero que tenga un buen plan de combate a incendios, porque aquí abajo estamos perdiendo la guerra. Sabía que no solo estaba burlándose, era el escepticismo hablando. Aunque quisiera decir algo profundo, sabía que las palabras no serían suficientes. Mientras tanto, en la comunidad, mi presencia comenzó a atraer más atención. Algunas personas venían a mí, curiosas sobre mi experiencia. Una mujer, Margot, me detuvo en el mercado local. Escuché que viste algo diferente, dijo ella con vacilación. ¿Es cierto? Respiré profundo. Es cierto, respondí. Tuve una experiencia que cambió mi vida, y creo que puede cambiar la de otros también. Margot parecía aliviada, como si estuviera buscando algo en lo que creer. ¿Puedes contarme más? Porque, a veces parece que el mundo se está desmoronando. Hablé con ella por unos minutos, pero esa conversación no pasó desapercibida. Ese mismo día recibí miradas curiosas y desconfiadas de otras personas en el mercado. 2 días después, recibí una llamada de Serena, que estaba visiblemente preocupada. Wyatt, ¿estás seguro de que debes hablar sobre esto con todos?, preguntó. ¿Por qué? Escuché que algunas personas están comentando, diciendo que te estás obsesionando, o que podrías estar imaginando cosas. Aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago. No quería ser visto como alguien inestable o fanático. Pero Serena continuó. Sé que esto es importante para ti, pero solo ten cuidado. Las personas no siempre son tan abiertas como esperas. Ella tenía razón. Había una resistencia palpable, no solo entre los escépticos, sino también entre aquellos que temían lo que yo representaba. Pero la mayor barrera no venía de las personas, era algo más profundo, algo que podía sentir. Durante mis oraciones, comencé a percibir una sensación de opresión, como si algo estuviera intentando impedir que continuara. Por la noche, frecuentemente tenía sueños perturbadores, imágenes de incendios devastadores, sombras bailando en las llamas y voces susurrando. No puedes hacer diferencia. Ríndete. Una mañana, después de uno de esos sueños, me desperté sudando y con el corazón acelerado. Serena notó mi estado y preguntó, ¿estás bien? Dudé, pero decidí ser sincero. He sentido algo, como si algo estuviera intentando detenerme. Ella permaneció en silencio por un instante antes de preguntar,
¿Crees que eso es parte de lo que viste? Creo que sí, confesé, pero eso solo refuerza mi creencia de que estoy en el camino correcto. A pesar de eso, esas noches eran complicadas. Caleb fue quien me ayudó a comprender lo que estaba ocurriendo. Estás lidiando con algo espiritual, dijo Caleb, mientras caminábamos por el bosque en una tarde serena. Cuando comienzas a brillar, las sombras lo notan, y no se quedarán inertes. ¿Y qué debo hacer?, pregunté, agotado. Él puso la mano en mi hombro. Sigue rezando, sigue creyendo, la luz siempre prevalece. Pero eso no significa que será fácil. Esas palabras quedaron conmigo. Sabía que estaba enfrentando algo más grande que yo, pero también sabía que no estaba solo. La resistencia que encontraba, tanto visible como invisible, era un recordatorio de que esta lucha era real. Y a pesar de los obstáculos, cada pequeño progreso, cada conversación, cada momento de fe renovada, era una victoria que no podía ignorar. La resistencia que enfrentaba, tanto en el mundo físico como espiritual, me enseñó una lección esencial. La verdadera batalla no era sobre convencer a los demás, sino sobre permanecer fiel a lo que había experimentado, y, de alguna manera, eso comenzó a manifestarse en un nuevo propósito. Cierto día, mientras Serena y yo caminábamos por el parque de la ciudad, ella rompió el silencio que flotaba entre nosotros. «Wyatt, lo he notado. Algo ha cambiado en ti», dijo casi vacilante. «Pareces más tranquilo, pero también más determinado». «¿Qué crees que significa eso?». Me detuve, mirando a los árboles a nuestro alrededor, mientras intentaba encontrar la respuesta correcta. «Creo que significa que estoy aceptando lo que se me mostró», respondí. «No soy un predicador, Serena. No sé todo sobre Dios, pero sé lo que me pidió. Vivir de tal forma que la luz brille a través de mí». Ella frunció el ceño, pero no de manera escéptica. Parecía que intentaba comprender algo nuevo. «¿Y crees que eso hará la diferencia?». La miré, sosteniendo su mano. «No sé si voy a cambiar el mundo, pero puedo cambiar las pequeñas cosas a mi alrededor. Y, a veces, eso es suficiente». Esa misma semana, un incendio forestal estalló en una región vecina. Era uno de esos incendios impredecibles, alimentado por vientos fuertes y vegetación seca. Fuimos llamados para ayudar, y el equipo estaba visiblemente tenso. El calor era sofocante, y el aire estaba cargado de humo y cenizas. Mientras nos preparábamos para entrar en la línea de fuego, Johnson, que solía provocarme, me apartó a un lado. «Oye, Langston», dijo con un tono serio que nunca había oído antes, «¿de verdad crees que hay algo más grande en todo esto?». Lo miré, sorprendido por la pregunta. «Sí, yo creo», sacudió la cabeza. Parecía luchar contra algo dentro de sí. Yo solía creer también, pero después de todo lo que vi, ya no sé. Coloqué mi mano en su hombro. «Aún hay tiempo, Johnson. La luz todavía está ahí. Solo tenemos que elegirla». No respondió, pero su mirada cambió. Cuando entramos en la zona del incendio, algo en él parecía diferente, una determinación que no había visto antes. Esa noche, mientras el fuego finalmente cedía, me senté junto a Caleb para descansar. Él me miró con una sonrisa cansada. «¿Viste lo que ocurrió hoy?», preguntó. «¿Qué, Johnson?», respondí. Caleb estaba rezando antes de entrar en las llamas. «No es increíble», me quedé en silencio, pero mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez no necesitaba ver grandes cambios para saber que algo estaba sucediendo. A veces, una sola chispa era suficiente para comenzar algo mayor. En las semanas siguientes, comencé a notar pequeños signos de transformación a mi alrededor. Serena empezó a hacer preguntas más profundas, mostrando una curiosidad espiritual que antes no existía. Johnson apareció un día con una Biblia vieja y preguntó si tenía tiempo para conversar. Y en el trabajo, el equipo parecía más unido, más enfocado en algo más allá del trabajo en sí, pero el mayor cambio vino de mí mismo. La sensación de urgencia que Jesús me había transmitido nunca desapareció, pero ahora estaba acompañada de una paz indescriptible. Sabía que la batalla era grande, pero también sabía que no estaba luchando solo. Una noche, mientras Serena y yo veíamos el atardecer en el patio de casa, finalmente dijo algo que esperaba escuchar desde hace mucho tiempo. Tal vez tienes razón, Wyatt. Tal vez haya algo más grande que estamos ignorando». Tomé su mano sin decir nada. No era necesario. A veces, las acciones hablan más fuerte que las palabras, y en ese momento, sentí que estaba en el camino correcto.
El tiempo que se me dio después de mi experiencia de casi muerte no era para ser desperdiciado. Sabía que no podía cambiar el mundo solo, pero también sabía que no necesitaba hacerlo. Cada pequeña acción, cada momento de fe, era una parte del todo, y mientras el mundo continuara enfrentando sus batallas, yo continuaría siendo un testigo de la luz que jamás podría ser apagada.